tiro sé que no me grabaré. Lucho, no ya está el celular. Vamos a ir con inmunología, vamos a seguir con injuria y pero injuria es la inflamación. Vamos a seguir con inflamación aguda, inflamación crónica vemos la otra semana. Inflamación, recuperación. Eso vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a partir por las bases. Esto, como ya tienen la prueba ya lo saben muy bien. Vamos a partir por la parte celular. Los leucocitos, como saben, tienen realmente su estructura se clasifica según los gránulos que tengan y por eso se llaman, se diferencian en dos grandes grupos, que son los granulocitos y los monocitos, los mononucleares, ¿no es cierto? Se llaman mononucleares, en realidad, porque los arenolocitos es sin gránulos y los mononucleares significa que tienen gránulos. Lo que pasa es que microscópicamente cuando se descubrieron no vieron los gránulos con microscopios antiguos. Entonces decirle arenolocitos es un error, porque si tienen gránulos. Entonces están los granulocitos y los mononucleares. En los granulocitos tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y en los mononucleares tenemos linfocitos y monocitos. ¿Ya? ¿Cuántos monocitos se llama macrófago todo esto? Cuando va a texto. Muy bien. Entonces, los granulocitos se llaman así porque, como dijeron, tienen gránulos en el citoplasma. Estos gránulos tienen funciones que van a ser principalmente de degradación o de destrucción de los patógenos que logren fagocitar. Lo vamos a ver después. Y los mononucleares, como decía compañera, también se llamaban granulocitos porque los métodos microscópicos no nos permitían clasificar, pero sí tienen gránulos. Entonces los neutrófilos, podemos tener neutrófilos maduros y neutrófilos inmaduros. Esto histológicamente ustedes lo van a ver por los lóbulos que se van a ver en su granulado, que cuando son más jóvenes se ve no en forma de S, sino que en forma de C. Aquí dice neutrófilo joven en forma de S, pero en realidad el joven se ve así, como una C. Y el adulto es en S. O sea, esto está mal, lo que puse ahí. El joven se ve en forma de C y el adulto en forma de S. Entonces, si yo veo esto en mi examen del frotis sanguíneo, voy a asumir inmediatamente que hay alguna patología que me está produciendo neutrófilos inmaduros. Por ejemplo, una infección bacteriana, pero tiene que ser una infección bacteriana aguda ragudizada o una infección aguda severa, ¿ya? Porque una infección normal no va a producir neutrófilo maduro. Esto va a ser cuando se empieza a agotar la defensa o cuando la infección es tan severa, un cuadro séptico agudo, que va a generar que aparezcan estos, ya que son los inmaduros. Los neutrófilos, la función que van a tener es que los neutrófilos tienen algunos pseudópodos que van a generar algunos gránulos, algunas vesículas que se van a llamar fagosomas. O sea, cuando entra el patógeno, el neutrófilo forma este fagosoma, esto entra al neutrófilo y cuando entra se va a exponer el patógeno a las enzimas lisosomales que van a destruir este patógeno. O sea, el neutrófilo puede ser capaz de fagocitar y eliminar el patógeno. Y eso va a ocurrir en todas las infecciones que son de carácter agudo o primario. Nosotros, si tenemos una infección aguda, el neutrófilo debería ser capaz de eliminar ese patógeno. Ahora, los gránulos que van a eliminar el patógeno, una vez que ya se eliminó y se hizo la fagocitosis, van a ser eliminados. Ese neutrófilo debería también, entre comillas, morir. Por eso es que los neutrófilos viven muy poco tiempo en sangre, ¿no es cierto? ¿Cuánto es un neutrófilo? 3 a 5 días, exactamente. ¿Y cuánto vive un glóbulo rojo, para compararlo? ¿En qué? ¿En perro o en gato? Sí, porque dijo 120. Menos 5 puntos. En perros viven aproximadamente 120 días y en gato 90. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un examen. Esto es lo que a ustedes va a llegar en la clínica cuando estén. Van a tener un hemograma
Y si se fijan, en el hemograma lo que vamos a tener es leucocitosis, que aumenta el leucocito. Por ejemplo, se pueden fijar acá que tenemos 17.000. Y aquí la gran pregunta es, bueno, tengo leucocitosis. Sin saber nada, tengo que ver qué puede tener este paciente. Entonces, analizo mi hemograma. Esto es un hemograma normal. Se fijan, el hemograma nos dice cuántos eosinófilos tenemos, cuántos blastos, cuántos mielocitos. Los blastos son células maduras. Cuántos mielocitos, cuántos juveniles, que son los neutrófilos juveniles, cuántos baciliformes, cuántos segmentados, cuántos linfocitos y cuántos monocitos. Esto lo van a ver realmente en medicina, ahí van a hablar bien de la desviación en la izquierda, aunque ninguno también la ven, pero esto lo van a ver después. Entonces, tiene el laboratorio clínico, ¿no es cierto? El laboratorio clínico lo van a ver. Y se fijan, cuando evaluamos acá también lo evalúan por porcentaje. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en esta clase? Fíjense, cuando vemos este perfil, lo que estamos viendo es que tiene neutrofilia. ¿Ya? Se fijan, los neutrófilos segmentados están aumentados y los linfocitos están dentro del rango, al igual que los monocitos. Por lo tanto, ya viendo esto, ustedes saben que es una reacción inflamatoria aguda. Así es. Solamente con eso sabemos que no es un cuadro crónico, porque si fuera un cuadro crónico, o tendríamos linfocitos aumentados, que es linfocitosis, o tendríamos linfocitos bajos porque ya se gastaron. Pero como acá están normales, no hay problema. Y lo otro que estamos viendo es que cuando se hace el frotis de los leucocitos, nos están diciendo que tenemos neutrófilos con signos degenerativos, más uno que es poco. Los signos degenerativos aparecen cuando hay una reacción inflamatoria. Por lo tanto, ese neutrófilo ya no es un neutrófilo tan sano, sino que está teniendo cambios tóxicos por el ambiente en que se está moviendo. Entonces aquí vamos a tener neutrofilia con signo degenerativo, y esto ya me dice de una afección inflamatoria. Recuerden que esto no es sinónimo de infección por si acaso. Recuérdenlo siempre, lo hablamos en la primera clase. Este paciente no le tiene que dar antibióticos solamente porque tiene neutrofilia. Eso es un error. Aquí no hay una infección, hay una injuria, independiente de la causa. ¿Ya? No cometan el error de darle antibióticos. Otro tipo de célula son los eosinófilos. Los eosinófilos son principalmente, se encuentran en piel y en mucosa del aparato digestivo y respiratorio. Por eso ya deberían pensar en que si tengo una reacción inmunológica a nivel bronquial, yo voy a asumir de que voy a aumentar los eosinófilos. Voy a tener eosinofilia. Por ejemplo, en el asma felino, voy a tener aumento de eosinófilos porque hay una patología bronquial. Las enfermedades parasitarias son los principales patógenos que van a aumentar los eosinófilos. Por lo tanto, si yo tengo eosinofilia, voy a pensar siempre en parásitos. Entonces, son los primeros que voy a pensar. La mayoría de ellos tienen un núcleo que es bilobulado. Claramente los frotis ustedes van a poder ver un eosinófilo, es muy fácil de ver. Si se fijan, se ven los gránulos también fácilmente, por eso se considera un granulocito. Los mastocitos son células que se conocen como células redondas y son células que están normalmente en los tejidos conectivos. Recuerden que el tejido conectivo es el tejido que está en la matriz extracelular, es el tejido que une, entre comillas, las cosas, por lo tanto está fuera de los vasos sanguíneos. Ahí encontramos los mastocitos principalmente. Entonces los mastocitos son muy importantes con el sistema inmune porque lo que van a hacer, van a liberar unas sustancias que son la histamina y la heparina, que son mediadores inflamatorios de gran relevancia, son muy importantes. Entonces van a estar muy altas y van a ser muy importantes los mastocitos en reacciones de hipersensibilización y reacciones alérgicas. O sea, cuando vimos la clase pasada los grados de hipersensibilización, teníamos efectivamente un aumento probablemente de los mastocitos. Esos pacientes que estaban hinchados con la cara, esos pacientes tienen alta cantidad de mastocitos en su tejido conectivo. Se tiñen obviamente de color rojo, también azul. Acá pueden ver un paciente con un tejido conectivo. Si ven los puntos azules, ese es un mastocito que está normalmente en el tejido conectivo.
y que si proliferan van a generar uno de los tumores más comunes en veterinaria, que se conoce el mastocitoma. El mastocitoma, cuando vean medicina, van a ver, ojalá oncología, y se van a dar cuenta que el mastocitoma es un tumor de células redondas, que este es un caso extremo, pero esto puede ser una pelota de menos de 0,5 centímetros. Si ustedes esa pelota chiquitita la tocan, que es el principal error que uno comete, ustedes la tocan, lo que van a hacer es liberar estamina. Y muchas veces parte con una pelota chica y termina así en una razón de horas. ¿Ya? Muchas veces cuando uno evalúa una masa en piel, uno hace lo que se conoce citología, que es que una aguja fina, yo pincho la masa, después le hago un frotting para evaluar, no un frotting, es esa fue la palabra, pero uno lo coloca en un porta, lo extiende y analiza las células. Eso para cualquier tumor está bien, pero si ustedes sospechan de un mastocitoma como este, tienen que tener cuidado, porque al hacer eso van a hacer que esta reacción crezca, y eso tiene que ver con la histamina, porque este es un tumor de mastocitos. ¿Cómo diferenciarlo? No se puede diferenciar fácilmente, pero la gracia de esto es que es un tumor de piel, es redondo, endurado y en boxer es muy predisponente. Es la única forma de sospechar. Todo lo que sea un tumor de piel redondo, hay que asumir que puede ser mastocitoma. La diferencia es que si es pedunculado, que son tumores que están adheridos, o es muscular. Ahí lo diferencia. El lipoma, que es la masa grasa, va debajo de la piel, en el subcutáneo. Este va sobresaliendo en la piel. Entonces así sospecha este tumor. ¿Ya? Pero es difícil. ¿Se puede extraer? Se extrae. Ya. Se tiene que extraer. Estos tumores, como liberan mucha histamina, responden muy bien a corticoides. Eso, por ejemplo, lo que uno hace acá es que este tumor, usted le da un corticoide para disminuir la reacción inflamatoria, baja y usted lo tiene que extraer con 3 centímetros de diámetro superficial y profundo, o sea, una cirugía bien extensa. Pero se extraen. Pero primero tiene que bajar. Que no se bajan porque si no es peor. En este tumor influye el plan. ¿Pero puede ser de ambos? Puede ser de ambos. Entonces, cuando hablamos de inflamación, hablamos de distintos componentes. Uno siempre asume que inflamación, estamos hablando solamente del componente celular, el neutrófilo, el linfocito, el leucocito, pero también estamos hablando de componentes vasculares. Cuando hay inflamación, los vasos sanguíneos empiezan a aumentar. Cuando hay inflamación, también afecta lo que es la matriz extracelular. Afecta la fibra elástica, las fibras colágeno, los proteoglicanos. Por eso tenemos aumento de volumen. El aumento de volumen no es porque hay más neutrófilos en mi brazo, sino es porque el tejido conectivo está aumentando, la matriz está aumentando, hay angiogénesis, todo eso está creciendo. El tumor, el cáncer, es una inflamación. Y esa es una masa que está creciendo y que tiene vasos sanguíneos. Todo eso son componentes inflamatorios. Por lo tanto, si yo les pregunto cuáles son los componentes de inflamación, no deben colocar solo los componentes que son celulares. Por eso les decía que hay 3 componentes: celulares, vasculares y matriz extracelular. Todo eso es parte de la inflamación. Acá tenemos un desglose de todo lo que podemos encontrar en los componentes celulares, desde neutrófilos hasta basófilos y plaquetas. En los componentes vasculares es todo lo que son los vasos sanguíneos y el plasma. Y en la matriz extracelular tenemos todas las proteínas fibrilares, proteínas estructurales y membranas vacías. Todo eso está asociado a los componentes de la inflamación. Ahora, cuando yo tengo una noxa, una injuria, un trauma, hay pasos en la progresión de la inflamación. La inflamación no es que me pegué y estoy con una pelota así. Hay distintos pasos para esto. Entonces, hay 5 pasos fundamentales que son la vasoconstricción en el lugar, que dura unos segundos. Después de la vasoconstricción, o sea, por ejemplo, yo me pegué, se vasocontraen esos vasos, pero los segundos se dilatan. Hay una vasodilatación de las arteriolas, o sea, va a llegar más sangre al lugar. El tercer paso es que como hubo vasodilatación, va a haber aumento en el flujo, va a llegar más sangre, pero esa sangre que llega con mayor velocidad no puede volverse igual de rápido. Tiene que quedarse en esa zona. Llega más sangre y se tiene que quedar. Entonces hay un retraso en el flujo y esto va a ocurrir por aumento de la permeabilidad vascular y la salida de proteínas. Y finalmente hay lo que se conoce como un éxtasis
O sea, los vasos sanguíneos van a estar dilatados porque se para todo el flujo, se va a quedar ahí y después de eso van a estar repletos de sangre. Si esto se mantiene, estamos mal. Porque hay episodios que la inflamación es tan crónica en que los vasos sanguíneos ya no se movieron. Hay éxtasis vasosanguíneo y esa pata va a morir, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, uno lo que tiene que evitar es esto, que el éxtasis se mantenga por mucho tiempo. Lo que nos vamos a enfocar principalmente va a ser ahora en esta parte, que es el retraso en el flujo, que es una parte fundamental de la inflamación. Profe, ¿el éxtasis cuánto tiempo más o menos? Porque si no puede mantener mucho tiempo. Ah, es buena pregunta, no lo sé. No lo sé, porque en realidad todo depende del órgano que estamos hablando. Porque si estamos hablando del cerebro, son minutos, pero si estamos hablando de un miembro, pueden ser horas. Entonces, dependiente, o sea, sé de que depende del órgano, pero no sé cuánto es cada uno. Pero es dependiente del órgano. ¿Ya? El ojo también es muy rápido. Entonces, la permeabilidad vascular, como dice su nombre, es el paso de contenido líquido y proteínas del vascular al intersticio. ¿Ya? Eso, aquí estamos hablando. Entonces, lo que va a ocurrir, va a haber una pérdida de proteínas a nivel del plasma, lo que va a disminuir la presión osmótica y va a generar una destrozación del líquido porque aumenta la hidrostática. Eso es de la clase pasada o antepasada, por lo tanto eso ya lo vimos. Este mecanismo es muy importante en generar lo que se conoce como edema. Después de lo que hablamos del edema, se genera acá, porque hay una extravasación vascular. Acá tenemos un ejemplo de un vaso sanguíneo normal, una presión osmótica normal. Vamos a tener en una primera instancia de inflamación, lo que se conoce un transudado, porque lo que va a ocurrir es que por el aumento de la llegada de sangre va a haber una mayor presión hidrostática. Entonces va primero a haber un transudado que es solamente contenido líquido no celular y posteriormente va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, va a pasar más contenido de proteínas y por lo tanto va a haber un exudado. Y estos son los pacientes que muchas veces están muy inflamados, vamos a tener hipotensión porque bajó la proteína. Un ejemplo fácil, no es fácil, para ustedes no es fácil, pero es un ejemplo. Si un paciente tiene una reacción inflamatoria sistémica, que la vamos a ver en la última clase, que se llama CIS, ese paciente está lo que se llama inflamado. ¿Por qué puede estar inflamado? Puede estar inflamado por una infección, por un trauma, por lo que sea. Y al estar inflamado, uno nota que las proteínas plasmáticas están bajando. Pero las proteínas que es la albúmina no está bajando ni porque está orinando más, ni porque está con diarrea, ni porque está ingiriendo menos albúmina, ni tampoco porque el hígado está mal, sino que baja la albúmina, que es la proteína, porque aumenta la permeabilidad en un paciente inflamado. Entonces, estos pacientes, lo que se llama SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, están con bajas proteínas y este paciente está hipotenso. Entonces, uno tiene que pasar albúmina en esos pacientes. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en las últimas clases cuando hablemos de SIRS, sepsis, CAP, todo eso es así. Entonces, el aumento de la permeabilidad puede ocurrir por distintas causas, ¿ya? Y acá presten atención porque esta parte es engorrosa, ¿ya? Si esta parte no es tan amable. Entonces existen distintos mecanismos por lo que la permeabilidad del vaso sanguíneo aumenta. Aquí recuerden de histología que los vasos sanguíneos tienen endotelios, ¿cierto? Y células endoteliales, que son largas y están unidas, pero esa unión se puede afectar. Y hay 7 mecanismos distintos por lo que la permeabilidad se altera y pasan proteínas del vascular al intersticio. 7, ¿ya? Entonces, el primero es el más común, que es una abertura en las células endoteliales. O sea, las células endoteliales están unidas y para algún fenómeno se abren y por ahí van a pasar las proteínas. Este es el más común y va a ser activado por las citoquinas inflamatorias, por mediadores inflamatorios como la histamina, la bradykinin, los leucotrienos y una sustancia que se llama sustancia P. Esto va a actuar en las vénulas, ya no va a actuar en las arteriolas. Cuando estamos hablando de solamente el lado que se está devolviendo de la sangre, no el lado que está yendo. ¿Ya? Este es el mecanismo más común
por el cual en la inflamación van a llevar células inflamatorias del vascular al intersticio, ¿ya? Lo que se conoce como abertura de células endoteliales. Después tenemos algo que se llama reorganización del citoesqueleto. Biología celular 1. Recuerden que el citoesqueleto es lo que mantiene la forma del endotelio. Son proyecciones como el esqueleto de la célula. Eso es, por eso se llama citoesqueleto. Son proyecciones dentro de la célula que mantienen la forma alargada del endotelio. ¿Qué pasa si el citoesqueleto se altera? Y ya no es alargado, es redondo. Van a quedar orificios entre medio. Entonces, ese citoesqueleto se puede afectar. ¿Y se va a afectar por qué? Por hipoxia o lesiones endoteliales. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que le estoy dando poca oxigenación, el paciente está traumatizado y tiene una saturación de oxígeno de 80 cuando los normales son de 98, esos endotelios van a alterar su citoesqueleto y va a haber mayor aumento de la permeabilidad, ¿ya? Si tengo una pata inflamada y no está llegando sangre ahí, también disminuye el oxígeno y por lo tanto hay mayor permeabilidad. Entonces, eso va a ocurrir por reorganización del citoesqueleto. La tercera es un aumento de lo que se conoce como transitosis a través del citoplasma. ¿Qué es lo que es? Las proteínas o células, en vez de pasar entre medio de una célula y otra, pasa por la célula misma, por el citoplasma. Se forman canales y van a pasar por el citoplasma. No pasa por el lado, pasa atravesando el citoplasma. Y eso va a ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos aumento de un factor que se conoce como factor de crecimiento endotelial vascular, muy importante en cáncer, por ejemplo, y aumento de la histamina. Por lo tanto, aquí va a ocurrir un aumento de la transcitosis. Lesión endotelial directa, o sea, la célula se fue de ahí. Ya no hay célula, tenía 3 células y se fue una. Un daño necrótico. Si la célula se dañó, va a haber un orificio, un espacio por el que las proteínas van a pasar. Eso va a ocurrir en quemaduras grandes o infecciones bacterianas que sean líticas. Infecciones bacterianas que destruyan el endotelio vascular. O sea, en quemaduras muy frecuentes de ver este tipo de aumento de permeabilidad. La quinta es la filtración prolongada, retardada, que lo que es, simplemente lo que va a ocurrir es que por lesiones, por ejemplo, a radiación, va a ocurrir un daño directo a nivel de la célula, esa célula muere por apoptosis y por lo tanto vamos a tener un aumento de permeabilidad. Por lo tanto, si yo les digo que es radiación en general, también puede ser lesiones por ciertas bacterias tóxicas, yo les estoy diciendo que eso no puede ser inmediato, puede que sea radiación tarda. Entonces, lo que vamos a tener es que va a haber una ruptura del vascular y por ahí van a pasar proteínas, líquido y va a haber probablemente edema. Por eso piensen en la gente que está haciendo quimioterapia o radioterapia. La gente que tiene radioterapia, si se fijan, mucha gente termina también hinchada. Entre muchas causas, porque en realidad hay muchas causas, una causa de la radioterapia es que va a afectar la permeabilidad y por lo tanto va a tener edema. Por extravasación de líquido van a tener la cara más hinchada, ¿ya? Entonces, un ejemplo claro de esto es radioterapia. Ahora, lógicamente radiaciones más tóxicas, peor. Lesión endotelial mediada por leucocitos. Los leucocitos tienen enzimas proteolíticas. Si así destruyen los leucocitos a los patógenos. Pero en ciertos casos, esos leucocitos se pueden pegar al endotelio y liberar esas enzimas proteolíticas a la misma célula endotelial y destruirla. Entonces, los leucocitos pueden de alguna forma hacer esto para pasar, ¿ya? Esto generalmente ocurre en la nivel de los capilares glomerulares y pulmonares, ¿ya? Ahí es cuando vamos a tener daño de leucocitos a nivel endotelial, glomerulonefritis, por ejemplo. Depósito de antígenos anticuerpos en el glomérulo, va a haber también daño por el leucocito mismo que va a llegar a esa zona y tenemos daño endotelial. Y esto, filtración a través de vasos neoformados. Recuerden siempre que los vasos neoformados van a ocurrir la angiogénesis. Esto no solamente es de cáncer, pero es como un ejemplo muy común, que es la formación de nuevos vasos.
cuando un vaso nuevo se está formando, al principio, ese vaso todavía tiene orificios, o sea, tiene separaciones entre una célula y otra. Entonces, en ese momento, que es el momento inicial, es cuando van a haber extravasación de proteína y de líquido. Después, cuando ya un vaso maduro, lógicamente, ese vaso ya tiene la unión desarrollada. Pero al principio va a haber esto. Por lo tanto, cuando tenemos un tumor que está en crecimiento activo, en un principio ese tumor está muy edematizado. Muchas veces el tumor es una pelota sin durar y alrededor es todo el tejido blando líquido. Eso ocurre porque ese tumor tiene una angiogénesis y al haber angiogénesis, que es formación nueva de vasos, en ese momento el endotelio está separado. Por lo tanto, pasan muchos vasos sanguíneos. ¿Ya? Como les decía, esta parte es engorrosa, por lo tanto, denle una vuelta, piénselo, léanlo y asimilen. ¿Ya? No es complejo entender, pero vean. Aquí hay un ejemplo ya en dibujos, para que sea aún más fácil. Se pueden fijar en que en un endotelio normal, las células endoteliales están juntas una con otra, ¿no es cierto? Acá vemos lo que se llama retracción de las células endoteliales. Por ejemplo, como le dijimos anteriormente, la histamina va a generar un espacio entre las células endoteliales y en este caso un neutrófilo va a pasar del vascular al extravascular. Lesiones endoteliales, si se fijan, esto es un endotelio normal. Fíjense acá un endotelio como dañado, rugoso. Aquí, por ejemplo, por quemaduras hay necrosis y por lo tanto, como se destruyó, hay un espacio entre un endotelio y otro y pasa un neutrófilo. Acá tenemos una lesión asociada a leucocito. Fíjense que acá lo que quiere mostrar la figura es que el neutrófilo se pegó a la célula endotelial, la dañó y al dañarla generó un espacio por el que van a pasar células, histamina y líquido. Y aquí nos dice que el aumento de la transitosis es, por ejemplo, un neutrófilo, pero que pasó por entre medio. Dice que la flecha está atravesando el endotelio, la célula endotelial no está al lado, está atravesando. ¿Ya? Esto es para entenderlo de parte más visual lo que estamos conversando. Como les decía, es una parte engorrosa, un poco latera, pero fácil de entenderla, no es compleja. ¿Se hace claro? Ahora, todo esto, si estamos ante un paciente que está efectivamente con la liberación de histamina muy alta, vamos a tener la reacción anafiláctica. La clásica es un perro que comió una abeja, un perro comió una abeja. Clásico, se empieza a edematizar toda la zona del labio. Ahora sabemos por qué se edematizan. Sabemos que lo que está ocurriendo es un aumento de permeabilidad vascular. Por lo tanto, ahora tenemos claro por qué se hincha la cara. Ahora ya lo saben. Y tenemos otro tipo de lesiones, que son estas lesiones que generan vasculitis, por ejemplo, en los caballos. También tenemos este tipo de lesiones. Esto, como les decía, tiene que ver mucho con la histamina. La histamina es un mediador inflamatorio sumamente importante que puede generar una reacción anafiláctica, puede estimular el sistema inmune, pero también lo puede frenar. Y eso lo vamos a ver después. O sea, la histamina tiene dos funciones. No solo tiene función mediadora estimulante, sino que tiene una función mediadora en frenar la inflamación. Tiene dos funciones. A veces activa y a veces frena. Ya no se confundan con eso. A veces un regulador y a veces un estimulador. Entonces, cuando el mastocito en una primera instancia libera la histamina, dependiendo del órgano, tiene distintas funciones. La primera es que a nivel del tejido del estómago va a generar una secreción del ácido gástrico. Eso crea la histamina. De ahí viene que ustedes lo que hacen cuando tienen un paciente con vómito y aumento de acidez, dan un antihistamínico. Antihistamínico del receptor H2. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Cuál es un antihistamínico? De estómago. ¿Cuál? ¿Cuál es un antiácido? ¿Cuál es el antiácido? ¿Cuál? No. Famotidina o antiácido. La famotidina y la ranitidina son antiácidos que son antihistamínicos. Actúan en el receptor que se llama H2-histamina. Y eso está en el estómago.
Entonces lo que está haciendo es que está disminuyendo la liberación de ácido gástrico que se produce por la histamina. Por eso cuando en farmacología les pasen los antiácidos, que es famotina, retina, digan, bueno, está actuando el receptor H2, uno queda sin tener idea. Eso es porque actúa en el receptor de histamina, ¿ya? A diferencia del omeprazol que actúa en la bomba de protones, pero eso lo van a ver en fármaco. Entonces, la histamina tiene la función de generar ácido gástrico, que es ácido clorhídrico. Y eso es en los receptores H2. Que no se lo olvide porque los libros se lo pasen después. A nivel vascular, lo que hace la histamina es que va a generar una vasodilatación. ¿Por qué? Porque es un mediador inflamatorio en un principio. Entonces quiere que lleguen más células inflamatorias, quiere que llegue más sangre al lugar de la inflamación. Entonces va a generar una inflamación. A nivel respiratorio, broncoconstricción, clásico del paciente alérgico asmático. Se broncocontrae. Y eso tiene que ver con la liberación de histaminas, que la está produciendo el mastocito. Y a nivel de la piel, piloerección. O sea, tienen los pelos levantados. ¿Ya? Son las distintas acciones de histamina dependiendo de qué parte estemos hablando. ¿Cómo se regula eso? Depende. Si usted está hablando acá, como el receptor es H2, con antihistamínico, pero que es antiácido, que es la famotina o la retina. Si usted está hablando vasoconstricción, lo que usted tiene que generar es vasodilatación con salbutamol en conjunto con un antihistamínico, ya sea aeronasal, que puede ser la budesonida con corticoides, o antihistamínicos orales. Si usted está hablando acá de la piloerección, antihistamínicos orales. Mi pregunta era, ¿cómo sabe que debe dejar de producir histamina? Lo que pasa es que esto es una regulación en cantidades. Todo esto es por cantidades. Cuando hay mucha histamina, es como cuando hablemos del sistema endocrino. Hace entre comillas como un feedback negativo. Si tengo mucho en sangre, va a estimular al mastocito a que produzca menos histamina. Entonces un feedback negativo. Es por cantidad. Todo esto es por cantidades de inflamación. A menos que el sistema esté desregulado. ¿Cuándo está? ¿Una reacción alérgica? Ahí está desregulado. El alérgico tiene desregulado este sistema, porque el alérgico tiene efectivamente una sensibilidad mayor. Entonces, el con poca cantidad de histamina va a ser una reacción mucho mayor de lo normal. Y como son por cantidad, la histamina no alcanza a regularse, porque no alcanza a suprimir, por ejemplo, el mastocito, porque hay poca en sangre. Entonces, por una razón de hipersensibilidad. ¿Ya? Por eso, el alérgico es un caso aparte, porque el alérgico, como les decía, con una histamina, un ejemplo burdo, con una histamina va a ser vasoconstricción. Un paciente normal con 10 histaminas hace vasoconstricción. Pero si yo tengo una histamina, mi sistema, si yo tengo el alérgeno todavía, voy a producir 2 histaminas. ¿Por qué me voy a suprimir si la cantidad es poca? Voy a producir 3.